Hola a todos, mi nombre es Yatzare y soy integrante de Un Mundo para Todos. Soy una mujer de piel blanca, lentes cuadrados morados, cabello café, peinado de lado. Traigo una blusa roja y mi fondo de pantalla es la imagen distintiva de la página. Tiene un mundo y las letras V mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, guión medio y T mayúscula. Le pido a los demás integrantes que se presenten, por favor, maestro Víctor. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Lara, soy colaborador de la página Un Mundo para Todos. Soy un hombre de 35 años, tez morena, utilizo lentes cuadrados, color azul, mi peinado es hacia atrás. Traigo una camisa polo color rojo y de fondo tengo una pared blanca con una ventana. Le doy el paso a mis compañeros, la maestra Conchita y el maestro Hugo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Concepción, tengo discapacidad visual, soy casada, soy de tez blanca, traigo el cabello recogido hacia atrás, unos aretes de esferita color negros y una blusa roja en el frente con una figura de un medio sol dorado con dos delfines azules y abajo las letras de Ixtapa y atrás de nosotros hay un cuadro con flores. Mi nombre es Enrique Padrón Hernández. Tengo unos lentes cuadrados de color negro. Tengo un peinado azulado. Tengo una camisa de tipo polo color rojo. En el fondo tenemos unos cuadros de unas flores. Y ya. Muchas gracias. El día de hoy tendremos una entrevista con Jaime Lucero Rivero, licenciado en Educación, técnico profesional con 30 años de experiencia en urgencias médicas prehospitalarias, instructor AJA e instructor NAEM, quien nos va a orientar sobre lo que debemos y no debemos hacer ante una emergencia. Le agradecemos su disposición ante esta entrevista y le pido por favor que nos ayude a describirse y presentarse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto y un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Yo soy Jaime, tengo 44 años, soy de tez morena, tengo unos lentes cuadrados también un poco pequeños, entre color plata y negro. Y vengo vestido con una playera roja, el cual resalta también una cadena con varios dijes. Estoy peinado para atrás y el fondo es mi cuarto, es la casa de ustedes, es mi cuarto, está mi cama que enaltece con los símbolos de Batman. Muchos piensan que soy fanático de Batman, pero en realidad soy Batman en México, pero soy Batman. Asimismo hay un collage atrás de estampitas de muchos Batman y está también un medallero ya que en alguna época me hice corredor maratonista, igual que alguno de sus colaboradores, que por aquí está, que no sé si ya lo sepan, también es corredor maratonista y están las medallas de los maratones que he corrido, que son aproximadamente unas 175 carreras aproximadamente. Y está mi librero y una gorrita también de Batman. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado. Qué admirable. Y sí, también hay que agradecer y nos sentimos muy orgullosos de nuestro colaborador porque efectivamente también es maratonista. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista. Me gustaría, por favor, saber si usted nos puede explicar cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia. Muy bien. Hablar de las urgencias y de las emergencias son unos temas por las palabritas que pueden ser algo rebuscados. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es una acción de hacer algo rápido, que se necesita hacer lo que sea, pero rápido. Muchas veces usamos esa palabra donde necesito esta firma con urgencia, necesito un documento con urgencia, urge que hagamos esto. Entonces, lo que vayamos a hacer, pero brevemente. Y una emergencia, tomando el inicio de la palabra, es algo que emerge, que surge, que no estaba ahí y de repente surgió. Y apegado esto a los incidentes, es algo que estábamos llevando nuestras actividades normales y de repente emergió un suceso en el cual lamentablemente alguien salió lesionado. Entonces, cuando emerge esta situación, urge ser atendida. Ahí es donde se combinan las palabras. Cuando emerge el incidente, urge que se atiendan a estas personas involucradas en ese incidente.
Sí, qué importante es conocer justamente la diferencia entre una palabra y otra, porque también de eso va a depender la acción que me imagino debemos de hacer nosotros, tanto quien tiene o se encuentra ante algún evento, tanto como aquel que va a intervenir. En este caso, por ejemplo, no sé si tengo una persona que tiene una emergencia y yo solicito alguna ambulancia, ¿qué datos yo puedo proporcionar para que pueda Muy bien, hacerse llamar? correcto. Por fortuna, hemos vivido en esos 30 años de experiencia, los cuales mencionas al principio, una evolución sobre los números telefónicos. Anteriormente, cada parte de nuestro país, cada lugar de nuestra Ciudad de México, y yo que radico en la Ciudad de México, tenía un número de emergencia específico. Hoy en día, a través de unos 10 años, un poquito menos, se ha unificado el teléfono de emergencias, que es 911. Nosotros le llamamos 911, pero en realidad, para mayor facilidad de recordatorio, es 911. Y lo tenemos todos a la mano. Asimismo, teníamos que correr anteriormente a la esquina de la calle o a una casa para marcar. Hoy en día todos tenemos un teléfono móvil en la mano. Marcando el 911 nos contactará con el área operativa de las emergencias. En la Ciudad de México es el C5 y es donde tenemos que proporcionar los datos para que llegue la ambulancia. Son varios datos que a veces desconocemos y podemos caer en una situación como de chiste. Ahorita vamos a ver por qué como de chiste. Necesito una ambulancia, mándemela. Sí, ¿a dónde? Pues aquí a la calle donde vivo. ¿Y cuál es esa calle? Pues es que es aquí donde está la tienda de Doña Chonita. No sabemos ni dónde vivimos. No sabemos ni cuál es la calle donde vivo, ni dónde converge esa calle. Entonces es bien importante que empecemos desde ahí. Para nosotros notificar una emergencia es ver qué es lo que pasó. Es muy distinto solicitar una ambulancia para alguien que sufrió un accidente como un atropellamiento, un choque automovilístico, una agresión física, o una persona que ha sufrido una enfermedad repentina o el agravio de una enfermedad. Entonces tendríamos que decir cuál es la calle, si hay un número de exterior cercano o si es dentro de un domicilio, el número encuentra y la colonia y la alcaldía. Son los datos básicos que necesitamos decirles a las personas. Nos van a solicitar nuestro nombre, tenemos que decir nuestro nombre, no estamos ocultando nada, pero es un registro que deben de llevar todas estas personas para que puedan así canalizar y mandar la ambulancia más cercana. También nosotros pensamos que llegaría la ambulancia en 5 minutos, 10 minutos, y a veces es una situación que, bueno, no se conoce a profundidad de cómo es que llegan las ambulancias a los lugares. Claro, qué importante es conocer los datos también porque creo que este tipo de información no es tan sencilla tener acceso a ella. Entonces, tener la confianza de decir nuestro nombre y aparte la responsabilidad de que si vamos a realizar una llamada, debemos de conocer perfectamente el lugar en el que nos encontramos ubicados. Y eso pues a ustedes que van a llegar a atender la emergencia, pues pueden de alguna forma pues ser un poquito más específicos y certeros en la ubicación. Y ya que estamos entrando a esta parte de la casa, el trabajo o el lugar en donde suceden las emergencias, ¿qué tipo de emergencias o urgencias pueden ser más comunes que se atiendan ante el llamado en estos lugares, casa u oficina? Bien, van a variar, sí, el tipo de emergencia que ocurre. Anteriormente siempre decíamos, es que es por los niños, y se accidentan mucho los niños. Todo ha evolucionado y todo ha ido cambiando poco a poco. Estamos viviendo en una época difícil, la época de pandemia, y el nivel de llamadas que se realizaron a partir de marzo del año pasado aproximadamente, a lo mejor un poquito antes, febrero, marzo, abril, muchas fueron por la enfermedad del COVID, claro está.
Sin embargo, varias de estas llamadas, más que la urgencia, era porque se generó la psicosis. Una persona estornudaba más de 3 veces seguidas, tenía una crisis de tos momentánea y ya estaban espantadísimos y solicitaban la ambulancia. Tuvimos algunas situaciones bien difíciles y muy tristes donde querían que llegaba la ambulancia para hacerles la prueba COVID y pues las ambulancias no hacen eso. Las ambulancias brindan otro tipo de atención. ¿Cuál es el mayor número de llamados de una ambulancia en los domicilios? Por enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares, COVID no lo es todo, existe la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, crisis asmática, personas que se están infartando. Entonces, en un domicilio el alto índice es por enfermedades. Lamentablemente también existen por agresiones, llamadas por agresión en domicilio, ¿sí? A diferencia de lo que me comentabas en una oficina. En una oficina existe el llamado principalmente por una emergencia, que es las crisis nerviosas por excesos de trabajo, por presiones en el trabajo. Lamentablemente existen varias empresas que presionan tanto a su personal, donde el personal está sometido a mucho estrés, donde el cuerpo de alguna manera lo va a descargar y son unas tensiones impresionantes. Por fortuna, muy pocas de ellas requieren una hospitalización. La gran mayoría son controlables en el lugar. Pero sí hay una gran diferencia entre un llamado a una casa o a una oficina. Claro, y así como nos comenta justamente, creo que la mayoría de nosotros decimos, híjole, me siento mal, pero en el trabajo no me dan el día, o en mi casa tengo muchas actividades y no voy a atenderme, a lo mejor me siento mal, pero no le voy a dar importancia porque primero están pues mis responsabilidades, ¿no? Tanto de trabajador como de alguien de hogar. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué consejos nos puede dar para poder disminuir estos riesgos y obviamente evitar caer a una emergencia? Claro, uno de esos es también el hecho de que llamamos la ambulancia, como bien lo mencionas, entra la parte social donde nosotros, sociedad, también somos mañosos. Eso es una realidad. No es nada más de que, ay, ya me sentí mal y vamos a tener. No, si le llaman a la ambulancia me van a dar el día. Y no es así. Las ambulancias con el personal de atención médica prehospitalaria debidamente capacitado a bordo van a llegar y van a valorar a estas personas. Entonces van a brindarle esa atención médica prehospitalaria que requiere en el momento. Y van a decidir ellos si requiere ir a un hospital o no a un hospital. Y una ambulancia, ¿cuándo se llama una ambulancia? Las ambulancias son para cuando realmente se pone en peligro la vida de una persona o pone en peligro algún miembro de tu cuerpo de esta persona. Pero eso lo sabemos nosotros, los que nos dedicamos a las ambulancias. Me queda claro que la sociedad todo es emergencia y todo te puede causar un daño y te puede causar un malestar. Pero si nosotros nos responsabilizamos en que no todo es llamar a una ambulancia, bueno, pues realmente llevaríamos un control médico, un control laboral, darnos cuenta de que podemos evitar el burnout, hoy en día muy sonado, ¿sí? Para no ser quemados por el exceso de trabajo realmente. Y es algo que, bueno, debemos de estar en consideración. Vamos a poner un ejemplo ahorita. La gente que vive en Tláhuac, si hacía 1 hora hacia su trabajo, escuchando los noticieros, nos mencionan que ahorita hacen 3 horas hacia su trabajo. Entonces, esos ya son factores que, ¿de qué manera los pudiéramos controlar nosotros? ¿Le estás quitando o le estás restando 2 horas de su tiempo valioso para eso? Y ver si puede llegar al trabajo, ¿no? Son esos ejemplos. Claro, sí, justamente hablando del tiempo, vamos a
poner un ejemplo, también me gustaría retomarlo un poco. Nosotros que, por ejemplo, tenemos a un integrante en nuestro equipo que tiene una discapacidad, eh, obviamente si a nosotros que no la tenemos, si lo podemos decir así, nos lleva tiempo ciertas actividades y reportar una emergencia o darnos cuenta de que necesitamos actuar, ¿cómo pudiera hacerlo una persona que presenta una discapacidad? ¿Cómo puede hacer este llamado? Y de alguna forma, ¿qué tan accesible es poder llegar hasta este servicio? Muy bien. Qué excelente pregunta me estás haciendo, porque es algo que en las capacitaciones o este tipo de personal que se encuentra en los lugares, a veces no lo entendemos y no lo comprendemos al 100%. Yo creo que habrá algunas personas con una discapacidad, tanto visual, muy probablemente auditiva, alguna capacidad motora, podrán hacer un llamado de una emergencia, pero por supuesto. Y uno de los primeros consejos que yo les podría dar es que en cuanto realicen la llamada, se identifiquen con esta situación, que es una persona con alguna discapacidad, para que el radiotelefonista, que ojalá tenga un poquito de conciencia, porque me gustaría decir que todos están perfecta y debidamente capacitados, y vamos, aquí se trata de hablar de realidades, la realidad es que no es así. Entonces, al recibir esa información, el telefonista tenga un poquito más de conciencia y abra todos sus sentidos para poder darle ese seguimiento a la emergencia que está solicitando. Hoy en día nuestra ciudad está llena de cámaras y hay muchos botones de auxilio, en donde al momento de apretar el botón de auxilio, la cámara debería de enfocar a la persona que lo está solicitando, y ahí ya podemos empezar a visualizar cuál es la discapacidad de la persona que poco a poco nos está apoyando en ese sentido. ¿Sí? Difícilmente a una persona invidente le podría decir qué observa en el accidente, y a veces somos absurdos, a veces somos tan mecanizados en el tipo de preguntas que hacemos que se me olvida decirle, me está diciendo que es invidente y cómo me lo va a decir, ¿no? Entonces, ahí tanto el consejo para nosotros los que nos dedicamos a esto como para ustedes es que ambos nos tengamos la calma y la paciencia para que juntos solventemos esa emergencia. Claro, los valores como la empatía creo que deben de ir por delante en cada uno de nosotros, y justamente pues la comunicación, ¿no? Tanto acercarnos a quienes tienen el conocimiento, y también nosotros cuando tengamos la duda, no quedarnos con ella, porque a veces nos da como pena, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta que pasa en la sociedad en general, justamente que existen creencias y pasa por ahí, ¿no? Un método, un mito, todo esto casero que nos dijo el vecino, hazle esto, hazle otro, aplica aquello, que a veces en lugar de ayudar, como que complica más la situación. ¿Usted qué nos pudiera decir que sí podemos o que no podemos ni debemos hacer cuando tenemos un lesionado, por ejemplo, en casa? Bien, lo que yo me toca a mí decir, que es una realidad, me toca a mí decir es de métodos caseros ninguno. Es lo que me toca a mí decir. ¿Por qué? Bueno, porque entonces me va a decir, si usted es una persona que ha estudiado, ¿cómo viene y me recomienda un método casero? Pero a mis 44 años todavía soy hijo de mamá, y cuando me duele mi estómago le digo a mi mamá, ¿me haces un tecito, por favor? Y el apapacho de la mamá siempre nos va a aliviar, por supuesto. Pero la realidad es de que ningún método casero, a veces sobrepasan muchas cosas. Voy a retomar nuevamente lo que mencionamos del COVID. Del COVID empezamos a ver muchos métodos caseros, que excesos de limón, que si le ponemos aceite, que si hacemos gárgaras con vinagre, que si tomamos cierta cantidad de cloro, muchísimas cosas. Algo sorprendente, ahora que estuvieron muy saturados los dispensadores de oxígeno, los oxígenos, pasaron los videos en el YouTube que hacían las bombitas de aire con las peceras, con las bombitas de peceras. Eso en la vida va a proporcionar oxígeno. No es oxígeno, es únicamente un aire. Se está recopilando el aire ambiente y estás borboteando aire. Pero la gente se sentía a gusto con eso, la gente se sentía aliviada con eso. Entonces, la parte que a mí me toca decir, nada casero, hay que tomar un curso de primeros auxilios en un lugar reconocido, en un lugar
reconocido, podemos ir a tomar un curso de primeros auxilios. La Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México brinda cursos de primeros auxilios, el Instituto Politécnico Nacional brinda cursos de primeros auxilios, y por excelencia de todos hemos sido Cruz Roja, la Cruz Roja brinda cursos de primeros auxilios. Entonces también es parte de nosotros la dedicación de ir a hacerlo. Y claro, y justamente esto que nos comenta los placebos, creo que todos dicen por ahí, nos volvemos mañosos porque justamente los aplicamos y decimos, ay, me siento bien, y a lo mejor ni siquiera pasó nada, ¿no? Y bueno, yo me imagino que también justamente esto que mencionábamos de la psicosis nos hace como población recurrir a eso. En este caso, por ejemplo, yo creo que casi todos tenemos como la creencia de que si vamos a llamar a una ambulancia seguramente va a tardar o no va a llegar, aunque lo estemos solicitando y lo estamos esperando. Y yo me imagino que es ahí donde nosotros creemos que podemos como interceder, ¿no? A estar ahí como que involucrarnos en esta situación. En caso de que, por ejemplo, lo que comentaba, la ambulancia no llega al sitio que fue solicitado y ya pasó un tiempo y vemos que la situación se empieza a complicar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos puede recomendar en este caso? Alejarnos, quedarnos. ¿Cuál sería lo mejor que podemos nosotros actuar? Bien, es una serie de varios factores el por qué no llega una ambulancia y qué podríamos hacer. Los primeros factores lo tocamos al principio de nuestra entrevista. No sabemos bien dónde vivimos, entonces de entrada ya dimos la dirección mal y pues no va a llegar la ambulancia. Número 2, ¿a qué hora solicitamos la ambulancia? La gente que trabaja en los servicios de emergencia pues también tiene horarios, y en ocasiones los cambios de horarios lamentablemente son a la misma hora de todas las ambulancias, y a veces no hay ambulancias en la calle. Los tráficos de nuestra ciudad, si bien es cierto, en pandemia la Ciudad de México, wow, era maravillosa. Sabemos que la Ciudad de México es muy chiquitita y llegamos muy rápido a todos lados, pero con tráfico podemos hacer 3 horas de aquí al centro, eso me queda clarísimo. Entonces los tráficos también hacen que los vehículos no lleguen, los plantones, las marchas, las obras, no llegará la ambulancia. Y una realidad más triste, pero esta es muy triste y esa sí quiero que la analicen muy bien. La Ciudad de México no tiene tantas ambulancias como los noticieros o como nos los hacen creer. Yo creo que por todas las corporaciones en la calle por turno 30 ambulancias para la Ciudad de México no son suficientes. Entonces también hay muy pocas ambulancias. De la corporación que sea, y los que me digan, y varios me dirán, es que tal corporación tiene 50 ambulancias. Sí, tiene 50 ambulancias, garantizado. 45 las tiene estacionadas y 5 las tiene trabajando. Ahí están las 50 ambulancias. Más no las 50 ambulancias están en la calle en esos momentos, ¿no? Esa es una realidad. ¿Qué podemos hacer? Indudablemente, sin perder el tiempo, y tenemos la posibilidad de llevarnos a nuestro paciente a un hospital, hay que llevárnoslo nosotros. Muchas veces tenemos el miedo de no lo muevas, no lo toques, no le hagas nada, lo vas a lastimar. Algo muy, muy crudo, pero muy seco es, ya está lastimado, ya está enfermo, y lo único que vas a hacer es moverlo para llevarlo a un lugar, a un hospital. Y ahí entra otra realidad, ya lo moviste, ya lo subiste, y si hemos escuchado los noticieros, ¿cuántas veces hemos escuchado no quisieron recibir este paciente? ¿Cuántas personas embarazadas han dado a luz en el taxi, en el carro de la policía, porque ellos decidieron llevarlos y a veces el hospital no te recibe? Pero indudablemente si esos minutos que se te hacen eternos realmente ya fueron eternos, no lo dudes, llévate al paciente al lugar, al hospital, diríamos al más cercano, pero no, vamos a llevárnoslo al más adecuado, En la esquina de la casa hay un hospitalito, vamos a llevarlo ahí, y ese hospitalito no tiene lo necesario, entonces vamos a llevarlo al más adecuado. Sí, claro, y justamente digo, ya aventurándonos, imaginemos que realmente tenemos el valor y nos llevamos a la persona que está presentando una emergencia.
¿cuáles deberían de ser los conocimientos básicos con los cuales deberíamos contar? Porque también esto que mencioné es importante. También no voy a hacer una emergencia, pues un problema, ¿no? Porque tal vez no tengo ni idea y estoy viendo la situación y actúo, pero no lo hago de la forma correcta. Considerar que sí debemos de saber antes de llevar a cabo esta acción. Claro. Obviamente las acciones las vamos a aprender, como lo mencionamos anteriormente, en un curso de primeros auxilios. Pero ese curso de primeros auxilios, ¿qué me va a brindar? ¿Qué es lo que más me va a brindar? Lo primerito que debemos de aprender a controlar es una hemorragia. Los pacientes se mueren porque se desangran. Si nosotros aprendemos a controlar una hemorragia como primeros auxilios y lo llevamos a un hospital con una hemorragia contenida, tendrá muchas posibilidades de salvarse esa persona. Si no sabemos controlar una hemorragia, pues el paciente se nos puede desangrar. Va a llegar al hospital, pero va a llegar una persona pues sin sangre. Debemos de aprender a dar reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar, cuando la gente toma un curso de primeros auxilios, dice, sí, lo quiero tomar porque quiero aprender dos cosas: a dar una respiración boca a boca y a inyectar. Oh, muy bien. La respiración boca a boca ya no se da desde hace muchos años los profesionales de la salud, porque no le voy a transmitir o no me vaya a transmitir algo que tenga en la boca. Sí funciona la técnica, pero pues a los desconocidos no, ya existen otras maniobras. E inyectar no, porque las inyecciones no son parte de los primeros auxilios, entonces ya estamos equívocos en cuál es el objetivo de meterme a un curso de primeros auxilios. Pero sí, si tengo la oportunidad de aprender a comprimir un tórax, de aprender a hincarme y comprimir un tórax en una reanimación cardiopulmonar a un familiar o a una persona en domicilio en lo que llega a la ambulancia, yo creo que esos serían los dos pasos primordiales que deberíamos de aprender realmente: contener una hemorragia y aprender a comprimir un tórax. No son los únicos, hay más, pero primordiales esos. Excelente. Y hablando de primeros auxilios, hemos sabido que de alguna forma es como la persona primera que tiene la intervención ¿no? Es la primera persona en llegar a actuar. ¿Cuáles son las responsabilidades que deben de ser consideradas? Porque yo me imagino que no nada más es llegar y hacerlo, también debe de llevar como cierta obligación esta acción que estamos ejecutando ante la persona que requiere el apoyo, digámoslo de esa forma. Sí, anteriormente actuábamos como buen samaritano, ya no hay buenos samaritanos, ahora debemos de ser personas con responsabilidad. Si tú ves un incidente y quieres actuar, pues actúa hasta el final, actúa hasta que tienes contacto con él, brindas el apoyo, y si va a llegar el servicio médico especializado, la ambulancia, con el simple hecho de que te presentes: mi nombre es Jaime Lucero, sé primeros auxilios y como conocedor de los primeros auxilios le hice esto al paciente en lo que ustedes llegaron, es más que suficiente. Y lo podemos decir, así llegue una ambulancia o así lleguen nuestras autoridades. Hermoso es ver que en otros países de primer mundo llegan los policías y wow, te brindan los primeros auxilios, y fantástico. Triste es ver que en mi país llegan los policías y lo primero que te preguntan es: ¿qué pasó y quién está a cargo y usted quién es? Y retírese, por favor. Híjoles, esa es una realidad. Nuestros policías deberían, no dudo que haya algunos que estén capacitados y hagan su trabajo como debe, pero eso es algo a lo que nos podemos enfrentar. Entonces, la mayor responsabilidad que puedo tener es notificarle a la persona competente lo que hice como prestador de primeros auxilios. Existe que si una persona es detectada como médico en la calle, como paramédico en la calle, y no actúa, es negligencia. No quiso actuar. Como ciudadano no hay ningún problema, pero él sí, porque es un profesional de la salud. Tienes que actuar. Realidades. Mis respetos a todos los médicos y todos los médicos especialistas, y que hagan sus funciones en su consultorio y en sus hospitales. Pero les voy a dejar esto así como para que nos impulsemos a aprender primeros auxilios.
Los médicos, la gran mayoría de ellos, no saben primeros auxilios. Y eso es bien interesante. O sea, eres médico, sí, pero no sé primeros auxilios. Entonces, ya, ahí incrementa mi nivel de responsabilidad en aprender primeros auxilios. Los primeros auxilios deben de ser aplicados por las sociedades, por la comunidad civil. A los médicos dejemos que apliquen su medicina hospitalaria y a los que vienen en las ambulancias dejemos que apliquen la medicina prehospitalaria. Sí, claro, y justamente esto que nos comenta, creo que es importante que todos, tanto estemos en casa o nos encontremos laborando, recibamos justamente estas capacitaciones. Y hablando de ellas, bueno, sabemos que en algunas instituciones, especialmente en las de salud, sí reciben estas capacitaciones. ¿Qué tan recomendables son? ¿Quiénes deben de ir a dar estas capacitaciones? ¿Qué tan confiables son? Porque bueno, yo me imagino que a veces también en algunas empresas el personal rola. Entonces, de alguna forma, si por ejemplo, no sé, yo elijo una brigada de primeros auxilios y no sé, esa capacitación y después de cierto tiempo deja el colaborador de estar en esa empresa y le dejamos a otro o dejamos el espacio vacío, ¿qué sucede? ¿Qué podemos recomendar? ¿O cuáles serían como de alguna forma, pues, las cosas que nosotros como empresa debemos de actuar? Y obviamente que todos como colaboradores tomemos conciencia de la responsabilidad que conlleva tomar estos cursos, aplicarlos y lo más importante, pues estar como a la vanguardia de estas, de alguna forma, intervenciones que debemos de hacer. Bien, fíjate que tocas un tema bien delicado a nivel empresarial. Yo creo que cada uno de nosotros hemos participado en alguna ocasión en un simulacro, estando en cualquier dependencia. Y la palabra protección civil a través del tiempo se ha hecho una palabra muy manoseada, muy de dominio común, que a nadie le importa. Muy del dominio típico donde, otra vez ya van a empezar con sus simulacros. ¿Hora de qué va a ser? Y la gente, en vez de participar al simulacro, ese día o no va a trabajar o se baja antes de su edificio para no venirse en toda la aglomeración de las escaleras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo mencionabas tú hace un momento, la empatía. Empatía que debemos de tener realmente con los cursos. Primeramente yo como ciudadano, pues interesarme en el bienestar. Muchas veces cuando se brinda el curso de primeros auxilios, dice la gente, no, yo no lo voy a tomar porque esa tarde tengo que estar con mi familia. Oye, pues el curso de primeros auxilios es para cuando algo le pase a tu familia. No, además a mí eso no me gusta. Y adiós, y se convierte esa empatía en apatía al curso. Pero el día que algo ocurre y el día que algo le ocurre a su familia, no piden ayuda. Exigen tajantemente la ayuda porque paga sus impuestos y porque todo lo que me quieras decir. Pero esa parte de conciencia no la tuvimos al tomar un curso de primeros auxilios, al tomar un curso de brigadista. Y la otra parte, sí, lamentablemente se ha hecho por esto tan manoseable un negociazo. Las personas que se dedican a dar los programas de protección civil de mala reputación, pues hacen un negociazo y su capacitación es de dudosa procedencia a veces. Yo creo que lo importante es conocer realmente a la empresa que voy a contratar para que me dé mi curso de protección civil, haga mis brigadas y realmente saber que están debidamente capacitados y comprobables. Es imposible que ahorita le pidas a alguien, enséñame cómo me compruebas tú que eres quien dice ser. Aquí están mis papeles. Papeles que a lo mejor puedo imprimir rápido en una computadora. Aquí están mis papeles. Y pertenezco a esta corporación y pertenezco a esta institución y esto me avala. Oye, ¿tú qué eres? No, yo soy médico. ¿Qué cédula profesional tienes? Híjoles, no la he sacado. Si todo mundo estudiamos por querer obtener ese numerito y andarlo presumiendo por todos lados, entonces
desde ahí vemos esa parte que merma realmente la capacitación hacia los primeros auxilios. Sí, claro. Mencionamos un tema muy delicado, justo parte de comprobar que realmente lo sé y no nada más estuve ahí, ¿no? Como escuchar y ver lo que está sucediendo, pero en realidad ya la práctica o la ejecución o realmente demostrar que lo lana y que lo sé hacer es un tema totalmente diferente. Y algo que me llamó mucho la atención y quisiera regresarme un poquito nada más, nos comentaba acerca de las emergencias y de que a veces nosotros no podemos dar una dirección. ¿Y qué pasa si nosotros damos una dirección, pero el lugar no es tan accesible? De alguna forma incapacitamos también como a las ambulancias, ¿no? O al personal que de alguna forma va a intervenir. En este caso, por ejemplo, me quisiera meter un poquito a la parte de la discapacidad y supongamos que es una persona con discapacidad la que se encuentra en una emergencia o ha tenido un accidente en su hogar. ¿Cómo se le puede ayudar? Porque el lugar no es accesible, porque todo no es accesible, todo no apoya y algunas calles tampoco son accesibles. De hecho, yo creo que ya ninguna es accesible, pero de alguna forma, ¿cómo podemos ayudar a que esto, pues, de alguna forma pueda ser o tener acceso a este servicio? Bien, tocando primero la parte de los domicilios, no es raro lo que mencionas, ¿eh? No es nada raro, es más, es de lo más común. Las personas que viven en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coajimalpa, son calles que están de difícil acceso, son calles muy empinadas o son muchas calles que son puras escaleras. Entonces, un vehículo de emergencia, una ambulancia, por muy dinámico que sea, pues nada más se le va a permitir llegar hasta este punto. Y de allí van a tener que caminar 2, 3 calles el personal de la ambulancia, pues para llegar al lugar del incidente o subir unos cuantos escalones o viceversa, bajarlos, ¿no? Entonces, aquí vienen las cadenas de ayuda. Alguien ya pidió la ambulancia y si realmente sabemos cuál es nuestra ubicación y dónde estamos y que únicamente la ambulancia va a llegar hasta tal lugar, pues hay que pedirle de favor a esta cadena de ayuda que somos los familiares, los vecinos, los amigos, pues que esperen ahí en la ambulancia y que la vayan acercando a los domicilios. Otra parte, ya estando en el domicilio, ya estando en la casa, a lo mejor es una casa en la Colonia del Valle, una colonia de muy buen acceso, donde no tuvo dificultad la ambulancia, llegó a la puerta del domicilio, pero tienen a esta persona enferma o con esta discapacidad en el segundo, tercer piso, en el último cuartito, en donde todavía tenías que subir las escaleras de caracol y que son de metal. Y en ese rinconcito tienen a esa persona enferma. Es que es para que esté allá arriba nadie lo moleste. Y pues no es así. Debemos de brindar todas esas facilidades para cuando ocurra una emergencia puedan brindarle la atención adecuada a estas personas. Entonces es algo que debemos ayudar. Y estas personas solas, estas personas poco a poco se han ido implementando los sistemas para que sea de mayor ayuda las apps en los teléfonos o algo tan sencillo en un bastón. Los bastones de las personas que se apoyan con bastón ya tienen botoncitos en que son botoncitos de alerta, botoncitos de alarma en caso de que se caigan, en caso de que requieran algo. Y es un granito de arena en cómo han ido poco a poco aumentando ese tipo de ayudas. Hay mucha gente de la tercera edad, de 75, 80 años, que viven solos. Y su única discapacidad es su edad, porque no puede hacer las cosas tan rápido. Entonces también en ese tipo de situación. Y sí, justamente también, bueno, yo he visto que traen incluso algunos adultos un silbato. Y yo me imagino que de alguna forma, pues todos estos aditamentos que nos comenta son importantes conocerlos, porque a veces conocer qué accesorios podemos usar para poder solicitar apoyo, también nos vuelve a nosotros pues ignorantes y de alguna forma no nos va a permitir
poder intervenir en el momento que se nos requiere, porque yo creo que como sociedad todos nos encontramos de alguna forma, si no obligados, al menos ética y moralmente, am, como pues de alguna forma llevados a apoyar cuando se requiera, ¿no? Como que mi conciencia me dice, alguien está solicitando o yo estoy observando que se requiere un apoyo, bríndalo, ¿no? Como Claro. sociedad nos falta justamente como ese tacto y esa parte de dejar de tener, de dejar de tener miedo y animarnos a de alguna forma intervenir. Y es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe de llevar y de comprender que nos toca, porque a lo mejor dicen por ahí, no hagas lo que no quieras que te hagan y trata como quieras que te traten. Entonces, a lo mejor si fuera yo o algún ser querido el que requiriera ese apoyo, pues yo creo que yo quisiera que ese familiar o yo tuviéramos ese llamado y que alguien nos escuchara y fuera a auxiliarnos. Sea quien sea, debemos de imaginar a nuestro ser querido del otro lado sufriendo esa parte o imaginarme a mí estando en esa situación y que alguien llegue y de alguna forma me apoye, ¿no? Claro, simplemente el querer hacerlo. Ayudar podemos hacer de muchas maneras. Vamos en la calle y vemos un incidente. Anteriormente, hoy en día todos, la gran mayoría traemos el smartphone de última generación, que lo usamos para mandar mensajes y poner chistes. Yo creo que nada más para eso lo usamos. Pero anteriormente todo el mundo gritaba, una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia, pero nadie decía, yo voy a irle a hablar a la ambulancia. Y todo el mundo gritaba la ambulancia. Y todos los aditamentos que se utilicen para brindar ayuda como sistemas de alertamiento, pues son fantásticos y debemos de ser empáticos en eso. Y hay una frase muy, muy fuerte que yo aprendí para el cuidado de las personas, pero es muy fuerte y bien delicada, pero me hizo mucha conciencia. Anteriormente las familias tenían 10 hijos y una mamá y un papá eran capaces de cuidar a 10 hijos. Actualmente 10 hijos no son capaces de cuidar a una mamá y un papá. Entonces, ¿cómo queremos cuidar a la demás sociedad si no lo podemos hacer los 10 hijos ni con nuestros padres, ¿no? Entonces, eso es un mensaje para mí muy fuerte de cómo es que podemos ayudar con una simple llamada telefónica, con una simple visión, si ya me di cuenta que en la puerta de mi casa un topecito, cada que alguien entra se tropieza, pues quita el topecito, es en la puerta de tu casa, ¿sí? Dar un mensaje de por favor no pongas tapetes ni alfombras porque te vas a tropezar y te vas a caer, pues prevénlo y quítalo. Y vamos a olvidarnos de hacer tan manoseado la palabra protección civil. Vamos a darle mejor fuerza a la protección civil. Protección civil no nada más es una institución con un triangulito naranja o un triangulito azul. Protección civil es eso, el valor a esas palabras, protegerte a ti ciudadano en toda la extensión, porque solamente perteneces a una corporación que es esta sociedad. Entonces, cuando tenemos ganas de hacer las cosas, pues lo haremos. Sí, claro, y justamente yo me acordé también de esta parte donde dicen, ¿quieres cambiar al mundo? Empieza por cambiarte a ti y empieza por cambiar tu entorno. Hay una frase que nosotros tenemos mucho que es, el mundo está pidiendo a gritos ser adaptado y creo que es una realidad. Empezar por lo que yo tengo a mi lado para que justamente no cause accidentes, porque yo creo que la meta de todo justamente es evitar, no esperar a que suceda y sepas accionar, que claro que es importante, pero en realidad todos debemos trabajar en la prevención. No creo que exista nada más importante que evitar, prevenir, y eso es un trabajo de todos, absolutamente de cada individuo, es nuestra responsabilidad y deber. Y aprovechando justamente esta parte que estamos tocando, yo quisiera preguntarle, ¿en dónde nosotros como población podemos acudir a capacitación? Además, digo, yo sé que nos ha mencionado algunas instituciones, me imagino que son las de confianza de alguna forma, pero por ejemplo, esas capacitaciones, en realidad, ¿cómo podemos saber en dónde se ofertan y cuál es el tiempo de capacitación que nosotros debemos considerar
para poder realmente estar preparados, porque yo a lo mejor puedo tomar un curso, ¿no? Y el papelito siempre me va a decir, ya lo tomó, pero realmente qué evaluación o qué nos dice que realmente ya podemos de alguna forma intervenir en el proceso. Y obviamente nosotros también tomar en cuenta que se lleva tiempo, que no lo voy a aprender en un mes o en 2 meses y que no tan fácilmente va a suceder, ¿no? Y obviamente acercarnos justamente a instituciones de confianza porque ya nos lo dijo, todo esto es un negocio y no debemos de caer en el juego porque más allá de ser un negocio, que claro que hay que pagarles por el servicio que brindan, am, pero también debemos de hacerlo bien y responsables, pagar por lo que realmente debemos aprender. Muy bien. Te va a sorprender algo que te voy a mencionar y tú lo dijiste ahorita como un mes, 2 meses. Muy bien. Una capacitación en primeros auxilios es como un seguro de vida o un seguro contra accidentes. Debes de tener lo mejor para que ojalá nunca lo utilices. Aprende lo mejor, igual que el seguro. Ten el mejor seguro para que nunca lo utilices. Pero el día que lo tengas que utilizar, realmente sepas qué es lo que debes de hacer, ¿sí? Dentro de esas capacitaciones, brindar capacitación, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Sociedad de Alumnos al Servicio de Medicina Prehospitalaria, por sus siglas SACEMEP, brindan la capacitación en primeros auxilios, tanto para la comunidad civil como en atención médica prehospitalaria para personal paramédico ya hecho, ¿sí? Técnico en urgencias médicas, técnico en atención médica prehospitalaria ya hecho, y actualizarse. Y como bien mencionas, estar bien actualizado 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué te va a sorprender? Que un curso de primeros auxilios bien tomado, con un día es suficiente. Con un día aprendes muchísimas cosas en los primeros auxilios para no utilizarlos. Obviamente hay que practicar, pero qué mejor practicar en casos perfectamente simulados a que lo practiques en la vida real. Practicar en casos bien simulados para que cuando lo tengas que hacer de a de veras, bueno, lo apliques de una forma correcta. Entonces, en esa parte, existe la página, sí, www.sacemep.org. Ahí pueden encontrar toda la gama de cursos para capacitarse tanto en primeros auxilios como en actualizaciones para los profesionales de la salud. Y si no es indiscreción, lo voy a preguntar. Nosotros debemos, yo sé que todo tiene un costo, ¿no? De alguna forma monetario. Independientemente del lugar en el que elijamos como este tipo de capacitación, más o menos de qué costo a qué costo yo debo de tomar en consideración para poder como pues invertir en esta parte. Muy bien. En un curso de primeros auxilios bien dado, bien certificado, no te debe de costar más de 1,000 pesos. Más de Lo 1,000 pesos no te debe de costar. Perfecto, lo pregunto porque creo que también es importante. Lamentablemente, pues creo que ahora la situación actual económicamente, pues a veces no nos es tan favorable a todos. Claro. Y sí es importante conocer, porque a veces nos da pena, ¿no? Preguntar qué tan accesible económicamente es. Y obviamente creo que si usted nos comenta que no más de 1,000, pues todos debemos estar, pues, considerando el rango de costo a esta parte. Y en su experiencia, licenciado, usted que ha ido a tomar muchos cursos y ha estado en varios lugares, estos cursos de primeros auxilios, ¿en algún momento han sido compartidos con personas con discapacidad? Y en caso de que sí, ¿qué personas han acudido a estos cursos? Bien. Qué interesante es esa parte. Lamentablemente muy pocos han sido. Lamentablemente muy poco se ha brindado para este tipo de personas, y las personas que más han acudido han sido personas de sordomudas con dificultad auditiva, las cuales nos mencionan que se comunican mucho al leer perfectamente los labios o las diapositivas,
Y nosotros ahí en la sociedad, en la Escuela Nacional, tuvimos una alumna que ella misma reconoció sus límites hasta dónde pudo llegar, porque quería hacer la carrera de técnico en atención médica prehospitalaria, pero ella misma reconoció que ya había acciones que no podía seguir adelante. Pero un curso de primeros auxilios adaptado a las necesidades que ella tiene, sí lo pudo brindar. Hacer acciones como sabía perfectamente cohibir una hemorragia, sabía perfectamente cómo elaborar un vendaje, cómo usar un torniquete, sabía perfectamente dar reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Pero alguna otra técnica ya más avanzada se le empezaba a complicar un poco. No tuvimos la experiencia de esta persona cómo solicitar una ambulancia, pero a lo mejor alguien puede crear ya una app donde pues por medio del teclado, del texteo, ya pueda solicitar la ambulancia, pues haciendo la mención, sí, soy sordomuda, pero puedo teclear, conozco las letras, puedo escribir, a diferencia de una persona invidente que a lo mejor no pudiera teclear hoy en día un dispositivo táctil, ¿sí? Para ellos sí sería más uno de botones, pero ellos sí se pudieran comunicar de una forma adecuada con una llamada telefónica. Entonces realmente han sido muy pocas las personas que hemos visto en este tipo de cursos, pero sería fantástico poder incrementar ese número, ¿no? Tanto para ellos sería fantástico como para nosotros proveedores de la salud sería un gran reto conseguirlo. Claro, yo creo que aquí ya un comercial, ya estamos como herramientas de áreas de oportunidad que obviamente hay que acercarse, ¿no? Porque de alguna forma yo siempre he dicho, hagamos personas independientes para que el día de mañana no te necesiten, ya lo dijimos, si nos preparamos, pero la idea es que tú estés en tu lugar y yo esté en el mío sin que nada nos afecte, sin que nada nos intervenga. Y creo que sí sería muy importante justamente que las instituciones dedicadas a esto pues tomen en cuenta la adaptación de estos cursos, porque ellos también pueden sufrir alguna situación. Nadie está exento de que les suceda en cualquier momento. Y si ellos padecen algún accidente o si algún ser querido se encuentra en un estado de emergencia, pues creo que lo justo es que también se encuentren preparados para este tipo de eventos. Y digo, a lo mejor yo como población quiero tener el conocimiento para acercarme, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, usted nos comentaba que tuvo a una alumna que se presentó con una situación de discapacidad. Me imagino que son paramédicos, si no me equivoco, el nombre correcto con el cual hay que llamarles. ¿Conoce alguna persona paramédica con alguna discapacidad o se les ha detectado? Y en caso de que sí, ¿cuál ha sido y cómo ha sido su trabajo pues en estos lugares que va desempeñando su actividad? Bien, sí tuve la oportunidad de conocer persona con una discapacidad, disminución visual debido a que era una persona que no tenía un ojo, perdió su ojo, y era un operador de ambulancia. Entonces él desarrolló sus capacidades y podía seguir brindando su atención al conducir la ambulancia. Una persona ya mayor, al paso del tiempo, obviamente pues va disminuyendo esa habilidad y dejó de manejar la ambulancia, pero él continuó brindando su servicio. Había otro operador, pero él continúa y es una persona muy reconocida donde brinda su servicio. Y algún otro compañero, él tenía un problema tenía algún retraso y tenía alguna problemática, pero concretamente no sabría decirte cuál era su padecimiento para no equivocarme. Y él era ingeniero en sistemas, él era ingeniero en sistemas, pero él iba y brindaba su ayuda a contestar llamadas telefónicas. Él contestaba llamadas telefónicas, tomaba los datos y posteriormente le llamaban una papeletita a un despachador de ambulancia para que fueran las ambulancias a la emergencia. Entonces, han sido realmente muy pocas las personas que he conocido
en el medio donde me desarrollaba. Pero algo que, ondeando un poquito por ahí, los mejores comunicadores y los mejores radiooperadores que han existido en caminos y puentes federales de nuestro país han sido gente invidente. Ellos son radiooperadores, entonces su agudeza auditiva incrementaba y favorecía muchísimo el trabajo que ellos necesitaban. Escuchar 4, 5, 6 radios al mismo tiempo, solamente una persona con estas habilidades, que nada lo distrajera, pudiera hacerlo. Nosotros hoy en día nos distraemos con un aparatito que cabe en la palma de mi mano y ya nos perdimos del mundo. Sí, sí, es muy cierto lo que nos comenta. Yo me quiero quedar justamente con esta parte donde realmente, más allá de ver una limitación, debemos de ver la oportunidad de una adaptación. Quien sea que esté en algún puesto, ya lo comenta, el perfil que cada uno de nosotros tenemos y podemos desarrollar siempre va a tener lugar en alguna parte. Y siempre desde nuestro lugar podemos apoyar de alguna forma, pues, a otros, y nuestras habilidades, nuestras actitudes nos pueden ayudar a sobresalir, no importa en qué, pero siempre hay oportunidad, no hay una limitante, al contrario, hay que trabajar justamente en que sí se puede. Y creo que esto es un mensaje muy claro para aquellas personas que tienen discapacidad, que realmente sí se puede, que sí hay, y aunque sea el porcentaje muy bajo, el hecho de que exista ya es un paso adelante, y creo que se pueden seguir dando muchos más pasos. Y bueno, licenciado, la verdad es que ha sido un gusto para nosotros tenerlo. Creo que todo esto que usted nos está aportando es muy importante. Tenemos mucha tarea y yo creo que cuando nos vean los demás saben y van a saber que realmente tenemos una gran responsabilidad como sociedad, como empresa y en general, de que nos hace falta mucho, que estamos muy, muy blancos o muy verdes, como dicen por ahí, en esta parte de intervenciones. Y creo que debemos de acercarnos, no ser indiferentes y capacitarnos en ser mejores, y más que nada por nuestros seres queridos, porque son ellos los que en algún momento pudieran llegar a necesitar como esta parte de nosotros, y si en nuestras manos está, pues ya lo comentamos, es mejor prevenir y preferible estar preparados antes que ver a un ser querido irse por algo que realmente pudimos nosotros, no sé, hacer de alguna forma tan sencilla, y que no lo hicimos por miedo o porque no quisimos prepararnos, hicimos de lado esa responsabilidad. Y yo le agradezco mucho, mucho de verdad esta participación tan valiosa. Creo que hoy aprendimos mucho y nos llevamos pues grandes notas por todas partes tatuadas. Y pues bueno, antes de terminar, licenciado, pues le voy a pedir a los demás integrantes, por favor, que nos ayuden a encender sus cámaras. Hemos preparado una pequeña dinámica que creo que es muy importante para nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tengo en mis manos una pieza, es un objeto muy importante que debemos de tener en el botiquín, es una venda. Mi venda pues es color beige, es pequeña. Y pues bueno, tiene pues esta parte donde podemos de alguna forma apretarla. Sé que hay vendas diferentes, y lo que le pido a las personas es que no duden en tener una en su botiquín. Y lo más importante, es súper, súper esencial conocer las técnicas de vendaje, en qué momento aplicarlas y las formas que existen para hacerlo. Entonces creo que tenemos un gran trabajo. Hay que, por favor, participar, capacitarnos, y le voy a pedir por favor a la maestra Concepción que nos dé un objeto y por qué es importante tenerlo. Ok, bueno, en mis manos tengo un estetoscopio. Aquí en lo personal, yo de chiquita tenía un hermano que estaba estudiando medicina y me gustaba mucho jugar con él. Y pues bueno, es muy importante tener este objeto en casa porque pues nos sirve para identificar nuestro ritmo cardíaco, y pues es básico, yo siento que en un botiquín, porque así identificamos si nuestro paciente o nuestro familiar tiene algún problema cardíaco. Bueno, yo tengo un manómetro. Esto nos ayuda para medir la presión arterial de nuestro cuerpo, en el cual vamos a tener dos, una que es alta y una baja. Y es este. Y es de color azul, el extensible es negro y tiene una bombita de color negra.
y tiene aquí metálico para quitar el aire que le estamos poniendo del cuerpo. Bueno, pues yo en mis Excelente, manos muy ahora ya tengo un aparatito que se ha vuelto, yo creo que indispensable en esta situación de la emergencia sanitaria, que es un pulsioxímetro. Generalmente lo utilizan las personas de atención prehospitalaria y también los médicos en atención hospitalaria, y bueno, ya algunas personas ya cuentan con ellos en casa, y justamente es para conocer el nivel de oxígeno que hay en la sangre. Y bueno, esto es para niños, es color azul con blanco y pues, está muy bonito. Es toda la palabra de Sara. Muchísimas gracias, maestros. Creo que es muy importante contar con estos objetos, pero no son los únicos. Aunque cada elemento es importante, le vamos a pedir al experto que nos diga, licenciado Jaime, ¿qué otras cosas nos faltan? ¿Qué debemos de tener en el botiquín? ¿Qué no debemos de tener? Porque eso también es importante. Cada qué tiempo hay que actualizarlo. Y bueno, también de alguna forma, ¿cuál es el lugar correcto? Y ¿dónde debemos de conservar estos objetos, por favor? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto ver que hablan de un objeto olvidado en los domicilios, olvidado en las casas. ¿Qué hay que tener en un botiquín? Pues yo lo primero que diría es que hay que tener un botiquín. Lo primero es que hay que tener un botiquín. Hay que tener un botiquín, y efectivamente hay artículos que no van en un botiquín y hay artículos que sí pueden estar en el botiquín. Antes de hablar de los objetos, vamos a hablar del lugar. El botiquín no es el que está en el baño con un espejito y que cuando quito el espejito veo el botiquín. Ese no es el botiquín. Ese es, dejémoslo como un anaquel del baño nada más. El botiquín debe de estar a la mano en un lugar céntrico de nuestra casa donde todo mundo lo identifiquemos. Puede ser tan sencillo como una cajita de zapatos bien forrada y que la podamos cargar, o como poco a poco, hoy en día en cualquier mercado sobre ruedas, tianguis, centro comercial, podemos encontrar una mochilita en donde perfectamente le podemos poner vendas, le podemos poner gasas, si sabemos checar una tensión arterial, ok, podemos utilizar un baumanómetro, el oxímetro de pulso, que hoy es de dominio, anteriormente nadie los conocía, hoy es de dominio público totalmente, sí, pero tenemos que tener desinfectantes para tener heridas, podemos tener una sábana metálica en caso de alguna quemadura o en caso de que tengamos una hipotermia y necesitamos calentar, y es una sábana térmica muy delgadita, muy simple de aluminio. ¿Qué no podemos o qué no debemos de tener en los botiquines? Por favor, en absoluto, ningún medicamento. Ningún medicamento. Somos fanáticos de autorrecetarnos. Desde el mejoralito, la aspirina, me tomo 2 aspirinas con cafecito y ya estoy. 0 medicamentos. En los botiquines no van medicamentos, ¿sí? Entonces, hace ratito hablábamos de los cursos de primeros auxilios, y los cursos de primeros auxilios van de la X y una valoración ABCD. X, contención de una hemorragia, que tengamos un buen torniquete para contener una hemorragia. Vía aérea, hoy en día, cuidado, hay que tener cubrebocas en los botiquines, hay que tener guantes en los botiquines. B, una buena ventilación, una mascarilla en caso de que tengamos que dar la famosa respiración boca a boca, pues que sea por medio de una barrera, que yo no tenga contacto con la boca de otra persona, ¿sí? C, en esa circulación podemos tener tanto para cohibir una hemorragia como para cubrir a nuestros pacientes con la sabanita de hipotermia. Son elementos sencillos. Debemos de contener una herida. Hay heridas que no requieren de ir al hospital. ¿Cuántos de ustedes no han tenido una herida en un dedo y se la han chupeteado? Hay ocasiones en que debemos de tener agüita y jabón, nada más. Lo único que necesita es agüita y jabón la herida y nada más. Curitas, ¿hay que tener curitas? Claro que hay que tener curitas. Yo sé que si me pongo un curita me va a carcomer la piel y se me va a ver toda aguada y toda fea. Pero un niño que sufrió una herida y que no le pusiste un curita, es un niño que no lo curaste. Es un niño que no tiene nada. Ponle su curita para que el niño vaya feliz y diga, ya me curaron. No tanto porque me ayude, también toda esa parte nos ayuda.
Entonces, así de sencillo es un botiquín, así de simple. Pero a veces nuestros botiquines están llenos de medicamentos, toallas sanitarias. Una toalla sanitaria es el mejor apósito por excelencia. Si yo tengo una hemorragia y no tengo un torniquete con una toalla sanitaria, están elaboradas de material absorbente. ¿Qué van a observar? Sangre, una sangre de una hemorragia. Eso podemos tenerlo en un botiquín. Debemos de tener los números de emergencia pegaditos en una tarjetita ahí al lado del botiquín. El número de emergencia del servicio médico, el número de emergencia de los bomberos, el número de emergencia de policía. Y si de repente estoy muy aturdido por la situación, un pequeño manualito de primeros auxilios ahí a un ladito del botiquín también es muy útil. Elementos muy básicos de qué es lo que tengo y cómo lo puedo utilizar. Excelente, creo que nos llevamos otra tarea. Qué difícil está haciendo todo esto. Y yo creo que no debemos de echar en saco roto toda la información, porque repito, puede salvar vidas, especialmente la de nuestros seres queridos. Y creo que para nosotros es parte valiosa que estemos al día de toda esta información. Y pues me imagino que en los cursos de capacitación nos deben de explicar qué artículos sí, qué artículos no y cuál es la forma correcta. Así es. Eso es parte de un buen curso de primeros auxilios. Debe de venir un tema específico de materiales de la constitución de un botiquín. Perfecto. Antes de concluir, me gustaría darle la palabra a los maestros Hugo y Concepción para que nos puedan decir alguna conclusión sobre todo esto, si tiene algún comentario o alguna pregunta a nuestro ponente. Bueno, en mi caso no, yo nada más para concluir, pues excelente ponencia, felicidades, la verdad creo que aprendimos bastante y es muy importante todos saber primeros auxilios, pero sobre todo yo pienso que conservar la calma, tratar de conservar la calma en una situación pues de emergencia. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es saber hacer la llamada en sí, porque puede ser alguna situación que se pueda manejar, pues tanto uno y ves, nada más poner las llamadas en caso de que sea necesario. Y pues yo creo que eso es también muy importante. Sí, claro que sí, justamente todo lo que comentan, sobre todo la calma, ¿verdad? Siempre dicen no corro, no grito, no empujo y siempre grito, siempre corro y siempre empujo. Se nos da como muy bien porque, quién sabe, es parte de no saber controlar como las emociones, ¿verdad? Y bueno, realmente creo que sí debemos de tomar estas vacaciones, que parte de hacernos mejores personas, pues es de verdad nuestra responsabilidad como sociedad. Y pues antes de terminar, la verdad, yo quiero agradecerles mucho su trabajo, licenciado, porque creo que siempre lo he dicho, aquí tenemos a un paramédico, es mi paramédico favorito en el mundo mundial así, pues el maestro Víctor, que por las noches mientras todos dormimos, él junto con usted salva al mundo, siempre se lo digo, lo admiro infinitamente porque realmente ustedes están allá afuera y yo me imagino que pasan por muchos eventos tan complicados y ustedes también deben de mantenerse como neutros, en paz mental. Entonces yo quiero agradecerles por su trabajo, felicitarlos porque yo que he visto de cerca, pues esta parte que ustedes hacen día a día, pues creo que no es un trabajo para cualquier persona. Que ustedes se digan yo sí, levanten la mano, pues es muy admirable, de verdad, mi admiración total para ustedes. Muchas gracias por cuidar de nosotros mientras tenemos alguna dificultad. Ojalá que sigan teniendo la oportunidad de hacerlo y que donde quiera que estén, tanto ustedes como otras personas que también se dedican a esto, pues ojalá que cuando ustedes tengan alguna situación de esta índole, pues también les correspondan de la misma forma en que ustedes lo hacen, porque tampoco están exentos de sufrir alguna situación de este tipo. Y de verdad, gracias, felicitaciones. Y no sé, maestro Víctor, si quisiera usted decir algo antes de concluir con esto.
Pues gracias por las palabras, creo que son muy honrosos para nosotros. Y sin embargo, bueno, pues también quiero hacer una mención aquí a mi compañero, operador, amigo, ya de hace muchos años, a Lucero Rivero, que es la elite, justamente así lo pudiéramos denominar, la elite del sistema hospitalario, y bueno, a lo que muchas personas quisiéramos llegar a ese puesto, ¿no? Tanto por la calidad humana como por el nivel de profesión que se maneja tanto en aula como justamente en el escenario. Entonces, pues muchas gracias por dejarme permitir ser parte del equipo Enterprise, que les mando un saludo a todos. Y bueno, con eso finalizo mi participación. Gracias a Un Mundo para Todos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias porque aparte de ser maestro optometrista, pues es nuestro héroe paramédico. Y bueno, pues licenciado Jaime, no sé si usted desea dar unas palabras antes de cerrar esta entrevista. Pues únicamente muchísimas gracias. Es un honor poder compartir un poquito de lo que uno sabe y sobre todo que también retomar esa parte que nos mencionas, nos dejas una gran tarea porque a veces capacitamos y capacitamos y también perdemos de vista que hay gente con alguna discapacidad que tiene esa hambre de capacitarse y nosotros no lo hemos puesto en práctica. Y bueno, en Un Mundo para Todos, pues cada quien nos toca hacer lo que debemos de hacer y pues adelante. Y ya lo mencionó Víctor, somos un equipo Enterprise que es sinónimo de calidad y pues de la galaxia a cualquier mundo donde quiera que estén. Excelente, pues muchísimas gracias a veces por estar aquí. Especialmente gracias, Víctor, maestro, por su apoyo, por hacer su realidad. Licenciado Jaime, por ser parte de este equipo. Gracias por subirse al barco. Gracias por su disposición y gracias por compartir sus experiencias, porque de alguna forma pues han sido años los que lo respaldan. Y antes de terminar les voy a pedir que coloquemos nuestro objeto para nuestra foto y sonriamos así muy grande. ¿Listos? Perfecto. Entonces voy a capturar nuestra foto. Listo, pues muchísimas gracias de verdad. Damos por terminada esta entrevista. Ha sido muchas gracias a todos.